Buenas tardes, señor César. Y doña Elma. Qué tiempos aquellos, César, ¿eh? Cuando te conocí estabas bastante joven, ¿verdad? Yo también. ¿Cómo van las cosas? ¿Y a ti, Elma, qué tal te va? Hola, Ana. Aquí nos vemos. Prácticamente los mismos. Oye, pero, escucha, entre semana lo oyen y lo ven, pero muchísima gente, ¿eh? Continuamente oyendo la grabación, ¿eh? Hay unas 300 personas, alrededor de 300 que se ponen. Ayer en la entrevista tuvimos 1000 y pico de personas. En la entrevista, ¿eh? Esto, esto nos da muchísima alegría y claro, esto dice de que hay muchas personas que están interesadas. Y fíjate que tratamos temas, temas únicos sobre Dios, ¿eh? Sobre la deidad, sobre la no Trinidad. Oye, y hay cantidad de gente que le agrada. Claro, añadimos otros detalles, ¿no? Pero estamos muy contentos, tanto ¿cómo se llama? El que me hace las preguntas, ¿eh? Como yo. Bastante, bastante, César. Me acuerdo que yo era un crío todavía, prácticamente, ¿eh? Yo la primera vez que fui a Estados Unidos, bueno, que salí pues debía tener unos 30, unos 30. Joder. Y ahora tengo prácticamente 80. Prácticamente, tengo 79 cumplidos y voy a por los 80. Sí, Juan Ramón. Juan Ramón Junqueras. Fíjate, de 30 a 80, ¿eh? 50 años. Y que Jesucristo iba a venir, que si Jesucristo aquí, que si Jesucristo allá, y nada. Nada porque hay que tratar otras cosas, como es que las iglesias no lo pueden comprender. No lo pueden comprender que han sido dejadas de lado. Porque los 144.000 no salen de ninguna iglesia. Dios los suscita y de una forma invisible. Y cada uno de nosotros que experimentamos la comprensión de los 144.000, podemos, con la ayuda de Dios, afirmar que somos de los 144.000. Es decir, que somos de esa generación que no pertenece a una iglesia, aunque asista a alguna, eso no importa. ¿Ves? Por eso Carmen Espinosa dice rumbo a la iglesia, ¿te das cuenta? Si es que no, está muy claro para Carmen. Bueno, pues ya han pasado 5 minutos de la hora reglamentaria.
pocos minutos más vamos a esperar. Bueno, vamos a orar. Buen Padre que estás en los cielos, Señor, ayúdanos en el estudio de tu palabra, en la comprensión de esta temática que es muy usual y normal, pero a veces poco comprendida. Guárdanos y danos tu espíritu, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que te lo pido. Amén. Bueno. Capítulo 11 de Eclesiastés y capítulo 12. Capítulo 11 de los versículos 9 y 10 y después el capítulo 12. Vamos a intentar hacer un comentario de estos versículos. Creo que merece la pena para que lo apliquemos a nuestra vida diaria y a nuestra vida en su conjunto. Porque lo que se nos dice aquí en Eclesiastés es, por un lado, inspirado por Dios. Dios lo inspira. Esto no implica que los autores bíblicos no metan, a veces, no metan el error, que son libres de hacerlo a la hora de expresarse. Claro, nosotros tenemos todo lo que es la Biblia, la palabra de Dios, para poder corregir ciertas cuestiones que se pueden presentar en un momento determinado, corregir o intentar clarificar mejor. De cualquier forma, lo que vamos a estudiar, lo que vamos a leer, veremos cómo realmente merece la pena. Capítulo 11 de Eclesiastés, versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. He aquí, en esta primera parte
de este versículo 9, solamente he dejado el final sin decir, que lo diré a continuación. Es una constatación lo que está observando el sabio que está escribiendo esto. Alégrate, joven, en tu juventud, o es un llamamiento a que realmente se alegre en su juventud. Pero fijémonos bien, porque las construcciones hebreas tienen valor cuando nosotros leemos toda la construcción. Alégrate, joven, en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es decir, hay una constatación, pero Dios te va a juzgar. Pero ojo, aquí no está hablando del juicio final. Aquí está hablando de los juicios que constantemente Dios realiza a lo largo del camino de cualquier persona, sea creyente o no creyente. Y entonces Dios expone que sobre las cosas que hacen las personas van a ser juzgadas. Pero van a ser juzgadas por sus propias acciones. Es decir, no se trata de que Dios esté con una especie de escopeta para ver quién se mueve para darle. No. Dios está precisamente para librarle de los problemas. Y entonces, claro, aquí está diciendo, ante la constatación, ante lo que está observando Dios, nos transmite, bueno, ante lo que está observando el sabio, pero sabio que está siendo inspirado por Dios. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en esos caminos, y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre estas cosas te juzgará Dios. Y acabamos de decir que no se trata del juicio final. Se trata de que ante las diferentes acciones que realizamos en nuestra juventud o en cualquier otro momento, están siendo juzgadas por Dios. Y a veces son juzgadas muy fuerte, en el sentido de que le hace ver al ser humano eh, pues los errores que está cometiendo mediante el pesar, la enfermedad y otras cuestiones que observa la propia persona como fruto de su comportamiento. Y entonces está diciendo que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Que luego al final también tengamos un juicio final. Eso es aparte. Pero aquí lo que te está diciendo es Dios que cualquier cosa que hagas, ¿eh? Y entonces el autor está observando la alegría de la juventud, el placer que experimenta, el seguir los caminos de su propia mente, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Aquí merece la pena el planteamiento. El planteamiento de cristiano, de creyente. Vale, ¿por qué no consultas a Dios sobre tus caminos? ¿Por qué no consultas a Dios sobre cuáles son los caminos más adecuados y más correctos? Y no solamente en la época de la juventud, sino en cualquier otra época. Porque hay muchas personas que han seguido esos caminos de la juventud, han tomado placer en su corazón en la adolescencia y andan en los caminos que la propia tendencia humana y los propios ojos le arrastran. Pero sabe que sobre estas cosas te juzgará Dios. Y entonces, claro, cuando el ser humano se queja, en cuanto, fíjate, me está pasando esto, me está ocurriendo esto, desde que estoy siendo creyente, desde que he aceptado a Dios, desde que me ocurren ciertas cosas, pero ¿cuáles han sido tus bases? ¿Cuáles han sido tus arrepentimientos? Dios tiene en cuenta absolutamente todo. Absolutamente todo, porque lo que Dios quiere es salvar. Pero claro, no te puedes salvar a cualquier precio. No en el sentido de que la salvación cueste algo. Claro que cuesta.
ha costado todo lo que realmente Jesucristo llevó a cabo con el poder de Dios. Y lo llevó a cabo porque se enamoró del plan de Dios, amó el plan de Dios, llegó a comprender el cómo él mismo estaba siendo salvo por el poder de Dios y por lo que la palabra de Dios le decía en el Antiguo Testamento. Y estaba comprendiendo que de esa misma manera otros podrían hacer lo mismo. Y entonces al vivir esa existencia e identificarse con los aspectos de Dios, llega a ser un objeto en manos de Dios para que se realice la salvación. Y quita de tu corazón el enojo y aparta la carne del mal. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y es que todo el libro de Eclesiastés es un llamamiento precisamente a esto. Me dije yo a mí mismo, capítulo 1 de Eclesiastés, me dije a mí mismo, versículo 16, me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, está hablando Salomón, y dediqué mi vida a conocer la sabiduría, versículo 17, y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aun en esto era aflicción de espíritu. Perdón, conocí que aun esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. Capítulo 2, me dije a mí mismo, y entonces habla de la vanidad del placer, el regocijo y las posesiones materiales, y el cómo, sobre todas estas cosas, Dios te va a juzgar. Y entonces comienza a hacer una exposición. No, aquí no vale que seamos creyentes, aquí no vale que seamos lo que seamos ricos o que seamos reyes. El sabio y el necio son iguales al morir. Los gobernantes, los reyes, los poderosos, los sabios, son iguales al morir que el pobre, el que no ha tenido las mismas oportunidades que los otros, los que sufren, los que viven la enfermedad desde que nacen. Y entonces llega la conclusión en el versículo 15 de ese capítulo 2. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Entonces, ¿no sirve de nada lo que Dios nos predica? ¿No sirve de nada el que se nos indique en ese capítulo 11, en el versículo 9, alégrate joven en tu corazón y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios? Versículo 9 del capítulo 11. Bueno, ¿por qué no vamos a Dios y le consultamos? Tengamos la edad que tengamos, hayamos hecho la experiencia que hayamos hecho, tenemos que estar en constante relación con nuestro Dios. Y le tenemos que pedir, le tenemos que preguntar. Y le tenemos que reclamar respuestas. En ese mismo capítulo 2, el sabio llega a la conclusión que está insatisfecho con los resultados de los esfuerzos. No hay cosa mejor para el hombre, versículo 24, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Bueno, aquí discrepo un poco yo con este señor, ¿eh?
y en otros lugares. No hay otra cosa mejor para el hombre sino que coma y beba. Es decir, esto es un entreguismo. Esto es un dejarse arrastrar. No, no estoy de acuerdo, tío. Perdóname que te llame así. Hay cosas mejores que el comer y beber. Pero cantidad y extraordinarias. Y el que se alegra en su trabajo, eso está bien. Sin olvidar que hay un trabajo superior, que es el trabajo de mi relación con Dios. Porque, versículo 26, tampoco estoy de acuerdo con este señor. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría. Esto es que es increíble, ¿eh? Esto nos da una idea de cómo Dios acepta a un escritor como este Salomón, que tiene una experiencia, que ha hecho una vivencia, y que esa vivencia nos puede servir en ciertos momentos y en ciertos contextos en nuestra propia vida. Y es por eso que Dios ha colocado este libro en el canon. Pero no porque sus contenidos, todos ellos, sean impecables. Aquí hay pocos impecables, ¿eh? Porque el hombre que le agrada, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Claro, si yo entiendo el hombre que le agrada, aquel que se ha tomado en serio su vida, aquel que se ha tomado en serio su creación, aquel que se ha tomado en serio la educación que Dios le da. Estamos hablando aquí de creyentes, en función de sus padres y en función de la comunidad eclesial. Pues evidentemente todo esto nos va a ayudar. Y mucho. Dice cosas. Algunas de ellas parece que está diciendo algo, pero que no está diciendo prácticamente nada. Este señor, ¿eh? El de Eclesiastés. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Y quién crea esa aflicción de espíritu? ¿Quién la ha hecho posible? Me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Eso sí que es verdad. Mejores son dos, versículo 9, mejores son dos que uno. Hombre, pues en condiciones normales esos dos, pues sí, es verdad, que dos son mejores que uno. Si cayeren, dice en el versículo 10, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo. Y hay de aquel que tiene un compañero que se aprovecha de la caída del otro. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentarán uno solo? Pues hombre, frotándose las manos una con otra, entra calor, y frotando las manos en las piernas, en las rodillas, en los muslos, etcétera, pues da calor. Y por descontado, que para hacer frente a ciertos problemas mejores son dos que uno, siempre y cuando estos dos estén de acuerdo con el mismo Dios. Y volviendo al capítulo 11, dice, alégrate joven en tu juventud. ¿Qué? ¿Le está animando para que se alegre? ¿Para que tome placer? ¿Para que se deje arrastrar por sus ojos y sus oídos?
Lo único que le salva al escritor de Eclesiastés es que, en definitiva y en última instancia, reclama a Dios y clama a Él. Interven. ¿Que la adolescencia y la juventud son vanidad? Pues sí, es verdad. Aunque no toda la juventud y toda la adolescencia. ¿eh? Pero que realmente, independientemente de la educación que estás recibiendo, tus propios pensamientos pueden crear situaciones y actitudes que te pueden perjudicar. Acuérdate de tu Creador, versículo 1 del capítulo 12. Aquí es donde empieza una constatación única. Es extraordinario este capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Después de que ha analizado todas estas cosas, de que alégrate, joven, en tu juventud, etcétera, haz que tal, haz que cual, etcétera, acuérdate de tu Creador. Esto es importante. Pero no te acuerdes de tu Creador solamente en tu juventud. Esto es verdad, es cierto. Pero vamos a suponer que no te has acordado de tu Creador, porque no has sabido, no has podido, nadie te lo ha dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora te tienes que acordar de tu Creador. Ahora tienes que aprender y profundizar qué implica acordarte de tu Creador. Y hoy tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios completa. Tenemos la oportunidad de tener el Evangelio de Jesucristo. Tenemos la oportunidad de tener las epístolas de Pablo y la revelación de Dios en los libros de Daniel y Apocalipsis. Alégrate, joven, en tu juventud. ¿De acuerdo? Toma placer en tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón. Y en la vista de tus ojos. De acuerdo, haz lo que te dé la gana. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Serán capaces nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos de poder cumplir con esto. Quita de tu corazón el enojo. Parecería ser que una de las características que sobresalen en ese periodo de la juventud es el enojo. Son las reacciones enojosas. Reacciones enojosas que no le han permitido pensar de una forma adecuada y poder analizar las cosas que le están pasando de una forma correcta. De acuerdo a lo que nos dice la palabra. Quita de tu corazón el enojo. Y aparta de tu carne el mal. Como nos tiene acostumbrado el escritor bíblico, aquí está ya, ¿no? Quita de tu corazón el enojo. ¿Cómo? Apartando de mi ser el mal. El mal que ya lo he medido con la palabra de Dios. El mal que ya lo he medido con las consecuencias que me ha traído ese comportamiento que ha llegado a ser malo. Puede ser que en un principio no lo supieras. Claro, si te predican la palabra de Dios, si te dicen los contenidos fundamentales de la palabra de Dios, vas a tener ahí un útil extraordinario para poder hacer frente a ciertos pensamientos que te arrastran a realizar ciertas cosas. Acuérdate, versículo 1 del capítulo 12, de tu Creador en los días de tu juventud. Va a haber una metáfora extraordinaria en todo este capítulo 12. La metáfora del invierno de la vida.
Vamos a ver una casa y sus habitantes en invierno y en pleno proceso de deterioro. Una metáfora de la vejez. Versículos 3 y 4. Y el 2. Antes que se oscurezca el sol y la luna, antes que comiences a tener cataratas, antes de que comiences a tener problemas en tus ojos, y que ya la luz ya no sea la misma, cuando temblarán los guardas de la casa, es decir, los brazos y las piernas empiezan a fallar, se te caen las cosas cuando las vas a coger y notas que algo te está fallando y que te tienes que apoyar en ciertos momentos para no caerte cuando estás andando. Antes que se oscurezcan los ojos, versículo 2, antes de que tiemblen los brazos y las piernas y que ya no te den el valor que realmente necesitas. Versículo 3, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas, las ganas de comer. Esas son las muelas. Están representando eso. Cuando cesarán las muelas, cuando ya no tendrás ganas de gusto ni de sabores, cuando ya nada te atraiga en ese aspecto, que, dicho sea de paso, que lo podemos prevenir con el poder de Dios, pidiéndole poder y luz. No pensemos que porque somos creyentes no tenemos esta necesidad. Cuando temblarán los guardas de la casa, los brazos y las piernas, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, las ganas de comer, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, los oídos, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, ojos con cataratas. Yo estoy atacándome ahora a una catarata que quiere imponerse a uno de los ojos. Y estoy tomando en los ojos, me estoy poniendo aloe. Y me estoy poniendo otra cosa, perdón, que lo voy a decir, porque si no lo miro, se me olvida. El aloe y el jugo de apio. Hay que ponerse unas gotas, 1 o 2 gotas en cada ojo. Y ataca de tal manera que puede combatir la catarata o que puede prevenir el que no se hagan cataratas y pueden quitarlas. Y esto hay que hacerlo constantemente, como mínimo 3 veces al día. Aloe ¿y qué he dicho más? Ya no me acuerdo. Bien, estaba leyendo el versículo 3. Cuando temblarán los guardas de la casa, brazos y piernas, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, las ganas de comer, porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas de sus ojos. Se oscurecerán como consecuencia de alguna catarata que se está formando. Hoy se pueden operar muy fácilmente. Versículo 4. Pero si uno consigue el no tenerse que operar y poderlo conseguir bien, en el caso de que lo coja a tiempo, claro. Versículo 4. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Las puertas de afuera, los oídos y los labios se cerrarán. Ya no oyes
las cosas. Tú notas que hay dos personas que se están riendo, pero que no sabes de qué se están riendo porque no los oyes. Cuando también las puertas de afuera, versículo 4, se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantarán a la voz del ave, a la voz del ave. Dice, es decir, aquí se está hablando del insomnio, porque está hablando, se levantarán a la voz del ave. Se levantarán porque no pueden dormir. Y entonces oirán el comienzo de las aves. Y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, es decir, temerán salir a la calle, temerán las alturas, y habrá terrores en el camino. Y florecerá el almendro y la langosta, será una carga. Y se perderá el apetito. Porque el hombre y la mujer va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Fíjense qué bonito ahora. Antes que la cadena de plata se quiebre, antes que aquello que te está manteniendo vivo, aquello que te está manteniendo derecho, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y se rompa tu propio ser, que está siendo sostenido y que ahora ya no te puede sostener. Y por lo tanto, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Es decir, antes que tu ser, que mantiene todas esas cosas de líquidos, que hacen funcionar el cerebro de una manera lo más correctamente posible, antes de que ese cántaro, que contiene esto, se quiebre junto a la fuente. Y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Sí, pero ya está roto el ser. En el momento que se separan materia y espíritu, en ese momento aparece la no existencia. Vanidad de vanidades. Dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Para qué me ha servido vivir? ¿Para qué me ha servido conocer la verdad? Sí, es doloroso decir esto. Aunque podemos decir lo contrario, que si buscamos la verdad, la encontramos la verdad y la ponemos en práctica la verdad con el poder de Dios, nos libraremos de problemas y alcanzaremos seguridad y confianza en Dios. Pero aún eso se va a poder quebrar. Va a llegar el destino. Vanidad de vanidades, versículo 8. Dijo el predicador, todo es vanidad, todo. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo
e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ostras, esto es demasiado, desde luego. Y es que llega un momento determinado que la persona se plantea, ¿y para qué ha servido todo? Y lo pasa mal, claro. Procuró el predicador, versículo 10, hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Sí, sí. Y esto lo leemos en el Evangelio. Esas palabras de verdad. Y esos escritos que llevan la verdad. No nos equivoquemos. El Evangelio nos transmite la verdad. Pero eso de que el Evangelio transforma al ser humano, bueno, eso habrá que verlo. Puede ser que le transforme en algo, pero el camino que va hacia la muerte, eso no lo cambia. Ah, pero tiene unos contenidos para después de la muerte. Sí, es cierto. Y debemos de confiar en esos contenidos. Pero debemos, amigos míos, haber hecho una experiencia con Dios, de agarrarnos a Él permanente y constantemente, porque lo vamos a necesitar. Procuró el predicador hallar palabras agradables, versículo 10, y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Sí, sí. El sábado en la iglesia escuchas cosas extraordinarias. Pero te puede servir para esa vida llena de amargura, de tristeza, de dolor, de enfermedad. En principio así tendría que ser. Y desde luego, yo os puedo garantizar una cosa, que yo me revuelvo con el poder de Dios, ¿eh? Cuando empiezo a experimentar algo que se sale de lo normal, yo le pido a Dios y le digo, Señor, tú has dicho lo que has dicho. Yo he hecho un pacto contigo. Y es que tenemos que hacer un pacto con Dios. Hacer un pacto con Dios de poder dar testimonio de la época en la que estamos viviendo, de la posibilidad de ser de los 144.000 y por lo tanto poder estar vivos cuando Cristo venga. Y si llegáramos a morir antes, no por eso vamos a pensar que es que no nos vamos a salvar. Porque hay muchos que se han salvado anteriormente sin haber podido ser de los 144.000. Pero para mí, la importancia de ser de los 144.000 es la de estar viviendo una experiencia
que el propio Evangelio y la propia Biblia, el Apocalipsis y otros libros de la Escritura me van informando y me van documentando, y de la posibilidad de que Dios me utilice para poder dar testimonio en esta etapa de la vida, en esta época última que estamos viviendo y que debemos de identificarnos con ella. Debemos de relacionarnos con Dios de tal manera que podamos hacer un pacto con Él y decirle: Señor, quiero estar vivo cuando tú vengas. Cuando tú vengas con el Padre. O Señor, el Padre que viene con Jesucristo, el Padre invisible, y Jesucristo sin poder, pero con el poder de Dios. Y vienen. Y quiero estar ahí. Que tú tienes otro plan, no hace falta que me lo digas. Ya lo veré en última instancia. Pero en principio quiero vivir. Y quiero vivir para predicar el Evangelio. Quiero vivir para poder hacer esta experiencia que tú indicas de los 144.000. Que no es una experiencia especial, no es una experiencia de que van a tener que hacer cosas que no lo han hecho anteriormente. No, no, no. La salvación se realiza para todos igual. Pero vivir en la última etapa implica tener una esperanza continua y permanente de que vas a estar vivo cuando Él venga. Cuando ellos vengan, el Padre y Jesucristo. En primer lugar el Padre y Jesucristo en segundo lugar. Que ya está bien, vamos. Hay que colocar al Padre en el lugar que le corresponde. Y en el único lugar. Toda la retahíla de ese capítulo primero de San Juan. No es el Verbo, es el Padre. Es el Dios que acaba en el versículo 2. Y que se constituye en antecedente de todos los versículos que vienen después. Porque es el Padre el único creador. No hay ningún texto en la Escritura que me diga que Jesucristo es creador. Ni como instrumento ni sin instrumento. El único creador es el Padre. Versículo 10 de este capítulo 12. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad, pero agradables. ¿Agradables para qué? ¿Y para quién? Claro que hay que decir palabras agradables. Sin embargo, dice el versículo 11, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo, versículo 12, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Bueno, esto está bien para ese tiempo. Pero en este tiempo, señor sabio, es necesario leer. Es necesario estudiar. Y la Biblia contiene muchos libros, ¿eh? Y es necesario conocer la palabra de Dios. Y es necesario conocer ideas interpretativas lo más correctamente posibles de la palabra de Dios.
Y el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Yo creía que era Jesucristo el todo del hombre, pero aquí parece ser que no deben de conocer a Jesucristo en este versículo. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y efectivamente, Jesucristo se basa en esto, se basa en el Antiguo Testamento, para predicar y para darnos la palabra que nos da. Todo el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Bueno, nosotros ahora tenemos que hacerlo de distinta manera, porque a nosotros no se nos puede decir, me refiero a aquellos que se les da el Evangelio de una manera en novedad, no le podemos decir, oísteis que fue dicho. ¿Has estudiado la palabra de Dios? ¿Has profundizado en ella? ¿La has conocido? ¿Cuáles son sus bases? Pues, teniendo en cuenta esto, ahora guarda los mandamientos. Teme a Dios y guarda los mandamientos. Es decir, sigue manteniendo a Dios en primer lugar. Que Jesucristo te ayude a mantener a Dios en primer lugar. Estupendo. Estudia los evangelios. Estudia las epístolas de Pablo. Y las epístolas de Pablo observarás cuando las lees que lo que sobresale por encima de todo es Dios el Padre. Porque Dios, versículo 14, traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Por descontado que no tenemos que tener nada encubierto. Hemos tenido que abrir nuestro cerebro, nuestra mente a Dios. Hemos de haberle pedido perdón por los errores y pecados que hayamos podido cometer. Y pedirle a Dios que a partir de eso que está haciendo y que lógicamente la palabra de Dios, el Evangelio me va a ayudar, llene mi cerebro de esas palabras que Jesucristo nos enseña de la Biblia y que el Padre le ha dado. Y llenemos nuestro cerebro de todo eso. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No nos tiene que pillar el juicio en ningún momento como algo que todavía nos falta por resolver. No tengamos miedo. Tenemos que abrir nuestra mente a Dios, reconocer las cosas y luego vivir de acuerdo a eso que hemos querido que Dios hiciera en nosotros. Capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿En qué época estás recibiendo o escuchando este mensaje? ¿Qué edad estás teniendo? No importa que tengas 70 años, ni 80, ni 90, ni 10, ni 20. No importa. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Tuviste la oportunidad de poder conocer a tu Creador en los días de la juventud?
lo hiciste, ha habido un proceso de progresión, de cualquier forma tiene que haberlo. Y tienes que pedírselo a Dios. Y en el caso de que ese proceso ya haya empezado, hay que pedir a Dios poder para seguir manteniéndolo. Antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento. Qué horrible, os lo digo con toda sinceridad. Como pastor he tenido la oportunidad de visitar a las personas y me he encontrado, en la mayoría de los casos, a las personas viendo la televisión. Bueno, o en una mayoría de casos. Claro, no avisaba, me presentaba. Otros no. Algún caso me he encontrado de que estaba estudiando la palabra de Dios. Algún caso me he encontrado que no estaba porque estaba haciendo visitación. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Claro, ¿por qué está diciendo esto el sabio? Porque sabe que cuando lleguen esos días malos, si no te has acordado de tu Creador en los días de tu juventud, no los vas a poder afrontar de una manera adecuada y vas a tener problemas. Claro. Y lleguen los años de los cuales digas, no tengo contentamiento. Esto, ¿cuántos me he encontrado así? Que ya no les dicen nada la verdad. Sí, me hablaron de la verdad, me bauticé, conocí, etcétera, pero luego no la he seguido. Y sí, podemos adornar todo lo que queramos. Que la salvación la tenemos gratis, que la salvación la ha hecho Jesucristo, etcétera. Pero si esa salvación, si ese mensaje no ha tenido valor para nosotros, repercutiendo en nosotros, antes que tú te notes que empiezas a deteriorarte como consecuencia de la edad, como consecuencia del proceso de enfermedad que ha podido haber. Antes que la cadena de plata se quiebre, versículo 6 de ese capítulo 12, y se rompa el cuenco de oro. Antes que los síntomas depresivos te alcancen, que no sepas afrontarlos, que no haya habido recogida de poder de lo que has conocido de Dios en la palabra, y entonces esos síntomas depresivos te atenacen de tal manera, no, antes de que llegue todo esto. Pero si llegara el caso, vuélvete a tu Creador. Pero esto no es fácil. Es fácil decirlo, vuélvete a tu Creador. Pero ¿cómo se va a volver alguien al Creador si todas las bases que tenía que haber puesto las ha barrido? ¿Cómo? Hincándose de rodillas y diciéndole a Dios, Padre, lo sé, no he hecho lo que tenía que haber hecho. Desde el punto de vista de hablar contigo, de pedirte perdón y de pedirte que me ayudes
a orientar mi existencia de nuevo. Quiero hacerlo. Ayúdame. No va a ser fácil, pero hay que mantenerse firme en el contenido y en el objetivo. Y uno comprobará que la salvación vuelve, o la salvación se origina, o la salvación viene. Sus contenidos. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. En este caso, temer a Dios y guardar los mandamientos. Temer a Dios en este caso significa volverte a Dios. Como si no hubieras estado nunca con Él. Volver otra vez a Él. Hablarle, pedirle: Padre, ayúdame. Necesito tu ayuda urgente. Quiero ser salvo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Dile que quieres hacer su voluntad, pero que te falta poder, que te falta conocimiento, y que Él debe de dártelo. Todos debemos de hacer este tipo de oración. Nos encontremos donde nos encontremos del camino. Que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga y que os guarde. Bien. Y he visto, Jorge, que estás ahí. Jorge Poroj. También tú estás, Molina, al inicio, pero tú ya te estás poniendo prácticamente casi todos los sábados. Lidia, me parece muy bien que estés ahí. Patricia, Elma, Carmen, César Augusto, Ana Andraiz. Creo que he citado a todos los que estáis aquí. Lidia Pérez. Que Dios os bendiga mucho. Que Dios os ayude. Hagamos oración. Amado Padre que estás en los cielos, una vez más, estamos pidiéndote que nos des poder. Ayuda, Señor, a cada uno de los que estamos aquí y a cada uno de los que están escuchando tu palabra por internet, y de aquellos que todavía la escucharán conforme se vayan poniendo cuando pueden. Guárdales de todo mal. Ayúdanos, Señor, porque tú vas a venir sin ya avisar. Tenemos el Evangelio, tenemos tu palabra. Debemos de escudriñarlo y pensar que en cualquier instante, en cualquier momento, tú vas a venir. Y no hace falta que se tenga que cumplir absolutamente nada. Tú vienes y punto. Porque siempre que, en el pasado, claro, en el pasado pero que también es presente hoy en la actualidad, con aquellas personas que siguen ese mensaje. Y entonces piensan que claro que vamos a ser perseguidos por esto, por lo otro. No vamos a ser perseguidos por nada.
todo lo que dice Apocalipsis 13 ya se ha cumplido. Los 1260 años de persecución ya se han cumplido. Y el que suframos por estar en este mundo no se identifica con ninguna persecución especial. Señor, ayúdanos a comprender que estamos siendo escogidos para prepararnos ya. Y no debemos de esperar a tener que hacer ningún plan, sino, Señor, ayúdame, guíame tú. Pero quiero realizar el estudio constante de la palabra. Y quiero conocer cada vez mejor tu palabra. Ayúdanos a todos, Señor. Que te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, que Dios os bendiga mucho. Voy a tener que salir a finalizar el vídeo en directo. Una vez más, nos veremos el sábado próximo, aunque el viernes es bueno que estéis en la entrevista. En esta última entrevista hemos tenido nada menos que alrededor de 1000 personas. Que Dios os bendiga en todo. Y que oréis por todas esas personas que tienen todavía que conocer una buena parte del Evangelio, pero que Dios no va a esperar a que la conozcan para venir o no va a venir. Él ya viene. Y va a venir sin enterarnos, con el poder de Dios. Guárdanos y guíanos. Que es por Jesucristo que te lo pedimos. Amén. Bien, amigos. Hasta pronto. Que Dios os bendiga.